¿Alguna vez has tenido esa sensación aterradora y a la vez excitante de darte cuenta de que tu vida, tal como la conocías, está a punto de cambiar para siempre? Yo sí. Me llamo Carmen Lucia, tengo 73 años y vivo en Madrid, aunque mis raíces están muy lejos de aquí, en un pequeño pueblo que parecía haber detenido el tiempo. Pero hoy quiero contarles algo que viví a mis 41 años, cuando pensé que ya nada podría sorprenderme. Fue a esa edad cuando un fuego, un deseo que creía extinguido, volvió a prender en mi cuerpo y en mi alma. Este fuego comenzó de una manera inesperada, un encuentro que cambió por completo mi visión del amor, el deseo y de mí misma. Durante casi 20 años estuve casada con Osvaldo, un hombre con quien compartía una rutina que, aunque segura, era fría y distante. Recuerdo que en mi hogar apenas había espacio para el amor o para la pasión. Todo se había reducido a una convivencia silenciosa, donde me sentía invisible, como un mueble más. Mi cuerpo ya no era el mismo. Había cambiado después de 2 hijos, y los años habían dejado su marca. Sin embargo, dentro de mí, aún latía una mujer que quería ser vista, tocada, deseada, pero ese latido se apagaba en la monotonía de un matrimonio sin fuego, sin caricias. Cada día me despertaba antes que Osvaldo para preparar el desayuno. Luego me ocupaba de la casa y de los niños, y cuando él llegaba a casa al final del día, ya no encontraba en mí ni una mirada cómplice ni un gesto de cariño. Osvaldo tomaba su cerveza, se sentaba frente al televisor y yo me quedaba en silencio, con una soledad que calaba hasta los huesos. Todavía recuerdo las noches en las que después de varios tragos, él me buscaba en la cama, pero sin amor, sin deseo, solo por una necesidad física que terminaba rápido y con indiferencia. Esa era mi realidad, una mujer que había dejado de ser mujer para convertirse en sombra. Pero entonces, un día lluvioso de septiembre, cuando un problema doméstico empezó a desbordarse y a simbolizar el desastre que era mi vida, algo cambió. Un simple problema con una fuga en el baño, que Osvaldo ignoraba una y otra vez, me llevó a buscar ayuda por mi cuenta. Fue así que conocí a Mauricio, un joven de 26 años que parecía encarnar todo lo que yo había olvidado que existía. Respeto, atención, respeto hacia una mujer que no estaba dispuesta a seguir siendo invisible. Cuando Mauricio llegó a mi casa para arreglar la fuga, su presencia llenó el ambiente de un calor distinto, uno que no tenía nada que ver con la calefacción o con el verano. Sus manos grandes y fuertes trabajaban con cuidado, pero lo que realmente me cautivó fue la suavidad con la que me hablaba, la manera en que sus ojos me miraban como si fuera la persona más valiosa del mundo. No es fácil explicar lo que sentí, pero fue como si por primera vez en años alguien realmente me viera. Desde ese día empecé a notar cambios en mí misma. Me arreglaba más, me cuidaba, me maquillaba y me ponía ropa que hacía tiempo no usaba. Ya no me vestía solo para cumplir con las tareas diarias, sino para sentirme bien conmigo misma, para reivindicar mi identidad como mujer. Y mientras lo hacía, sentía un fuego intenso, un deseo creciente que se manifestaba en cada mirada, en cada pensamiento que me llevaba a pensar en Mauricio. Fue durante esos encuentros limitados a las mañanas cuando el deseo se hizo imposible de ignorar. Mauricio no solo arreglaba el baño, sino que también tocaba mi alma. Sentía sus manos acariciando mi piel, sus palabras susurradas llenas de ternura y deseo, y por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo respondía con la pasión y el placer que creía perdidos. Él me enseñó que el deseo no tiene edad ni límites, que una mujer puede ser deseada y amada profundamente, sin importar los años que tenga. Recuerdo aquella noche en que, después de un beso suave y lleno de respeto, sentí como el fuego se encendía por completo dentro de mí. Él me tomó por detrás, no con prisa ni brusquedad, sino con una intensidad que hizo que cada célula de mi cuerpo despertara. Fue un momento en el que me sentí viva, deseada y poderosa como nunca antes. Le di con gusto, porque por fin entendí que merecía sentir ese placer, ese amor verdadero y apasionado. No fue simplemente sexo, fue una revelación, un renacer. Descubrí placeres que había olvidado y que no pensaba volver a tener. Su cuidado y respeto hicieron que me permitiera entregarme sin miedo ni culpa.
disfrutando cada caricia, cada suspiro compartido. El fuego subía en mi interior y con él se apagaba esa sensación de invisibilidad y abandono que tanto dolor me había causado. Pero no todo fue sencillo. La realidad golpeaba fuerte con cada mirada fría de Osvaldo, con cada silencio injusto en casa. Mis hijos también sentían los cambios, la tensión entre sus padres y la nueva luz que comenzaba a brillar en mí. Y yo, atrapada entre la lealtad y el deseo, entre la seguridad y el anhelo de una vida verdadera, tuve que decidir si seguir siendo la mujer invisible o dar un paso hacia la libertad. Esta historia que les estoy contando no es solo una confesión erótica, sino un viaje de autodescubrimiento y coraje. La historia de una mujer que decidió dejar de vivir en las sombras para abrazar su auténtica esencia. Una historia donde el fuego del deseo fue la llama que iluminó el camino hacia su verdadera felicidad. Cada mañana despertaba sintiendo que una parte de mí se había quedado atrapada en algún lugar del pasado. Madrid rugía allá afuera, vibrante, caótica y libre, pero dentro de esas paredes beige yo era apenas la sombra de una mujer que alguna vez supo lo que era la plenitud. Mi existencia se deslizaba entre tareas domésticas repetidas y una monotonía que mordía despacio, en silencio, hasta hacerme olvidar el calor de la piel y el estremecimiento del deseo. Renata y Diego crecían deprisa. La adolescencia les daba alas y nuevos sueños, mientras yo me quedaba cada vez más relegada al rol de madre, de ama de casa y poco más. A veces los veía discutir entre ellos, reírse o cerrar la puerta de sus dormitorios buscando privacidad. Yo los observaba desde lejos, encariñada y triste, preguntándome cuándo fue la última vez que tuve algo propio, algo solo mío, un secreto dulce y prohibido, reservado únicamente para mi corazón de mujer. La casa, esa jaula dorada que habíamos construido, era testigo mudo de mi frustración. Osvaldo, tan ausente y frío, había dejado de besarme años atrás. Sus manos ya no exploraban mi cuerpo con deseo, sino por costumbre. Era como si nuestros cuerpos solo recordaran movimientos automáticos, caricias cambiadas por rutinas y susurros vencidos por la fatiga de quien ya no sueña. Un día, la gota que colma el vaso no fue una pelea ni una gran traición. Fue un simple accidente tonto, una fuga debajo del lavabo. Le pedí a Osvaldo varias veces que echara un vistazo, que lo arreglara, que fuera nuestra salvación al menos en ese detalle cotidiano. Pero su respuesta era siempre la misma, una mezcla de fastidio y desdén. Después lo arreglo, Carmen, no molestes. Así se pasan los años, con promesas rotas que nunca llegan a cumplirse y un corazón seco esperando milagros mínimos. Decidí que yo misma resolvería aquel problema, aunque fuera un gesto pequeño. Pregunté a las vecinas y me recomendaron a Mauricio, aquel joven moreno, fuerte, con ojos que parecían leer mi alma mutilada. Cuando entró a mi casa, el aire cambió, como si abriera una ventana y se colara una ráfaga de aire fresco, cargada de promesas y electricidad. Su olor a jabón, sus brazos trabajados y sobre todo su mirada sincera me pusieron nerviosa, pero al mismo tiempo me hicieron sentir viva de una manera casi adolescente. Mauricio arreglaba el sifón mientras me explicaba con paciencia qué debía comprar en la ferretería. Le preparé un café. Hacía mucho que no me molestaba en ser atenta con nadie, y me sonrió de una forma tan natural, tan distinta al gesto torvo de Osvaldo, que sentí el impulso de alisar mi blusa y mirar mi reflejo en la puerta de la nevera. ¿Sería posible que todavía alguien me viera así, como una mujer entera, y no solo un apéndice de tareas y deberes? Las palabras de Mauricio se quedaban revoloteando en mi cabeza. Ninguna mujer merece pasar por este tipo de cosas. Lo decía refiriéndose al agua escurriendo, pero en el fondo yo sentía que hablaba también de mi corazón. Aquella noche, mientras me tejía trenzas en el pelo y me esparcía crema en las piernas, me permití fantasear con la imagen de su sonrisa, sus brazos, sus manos grandes y cuidadosas siguiendo un sendero prohibido sobre mi espalda. El anhelo afloró tan fuerte que casi pude sentir el calor entre mis muslos, la humedad secreta que yo no recordaba desde hacía tantos años. Durante los días siguientes, me descubrí rejuvenecida en pequeños gestos. Me ponía perfume para ir al mercado, elegía faldas más ceñidas
y volvía a mirar mi propio cuerpo con deseo. Para mí, no para Osvaldo ni para Mauricio, aunque él fuera el catalizador de esta revolución silenciosa. El fuego ya estaba encendido dentro de mí, y cada vez que él pasaba cerca, sentía que mis mejillas ardían. Mi hija Renata, siempre perspicaz, me confrontó una tarde. «Mamá, ¿por qué te arreglas tanto últimamente?» No supe qué contestarle. Sentí culpa, pero también una punzada de orgullo. Después de todo, estaba volviendo a ser yo misma. Diego, menos sutil, me preguntó por qué papá nunca sonreía al verme. Eran esas preguntas incómodas que una madre no sabe contestar, porque para hacerlo tendría que hablar de sus propios deseos, de su hambre de vida y de piel. Vi a Mauricio una segunda vez, cuando volvió para asegurar que el arreglo funcionaba. Traía consigo una energía nueva, una calma y una firmeza que contrastaban con la desidia de Osvaldo. Cada palabra suya, cada sonrisa, me tentaba a un abismo del que ya no quería rescatarme. En la cocina, mientras compartíamos ese segundo café, nuestras manos se rozaron y sentí una descarga eléctrica. No era solo físico, había en su mirada un respeto, una admiración silenciosa que me hacía sentir única. Esa noche, cuando me recosté junto a Osvaldo, solo podía pensar en el joven técnico y cómo me había devuelto las ganas de vivir. Cerré los ojos y dejé que en mi mente fuera él quien recorría mi cuerpo, quien me tomaba por detrás y encendía esa hoguera interna. Imaginé sus labios bajando por mi cuello, sus manos sin apuro abriéndose camino por mi cadera, el placer surgiendo como un río contenido que ahora amenazaba con desbordarlo todo. A partir de entonces, la rutina se volvió insoportable, los encuentros imaginarios se intensificaban y sentía el pulso temblar cada mañana esperando la posibilidad de un nuevo cruce de miradas, una excusa para llamarlo, una razón para sentirme viva. No tardó en llegar el momento en que, en el silencio cómplice de mi hogar, Mauricio me buscó no solo con las manos, sino con los ojos y las palabras. Había deseo, sí, pero también ternura y respeto. Cuando finalmente sucedió, cuando fui suya y él me tomó por detrás con ese gesto firme y dulce, sentí que el fuego subía por cada fibra de mi ser. No era solo placer carnal, era la última prueba de que seguía viva, deseable y capaz de temblar de gozo. Le di con gusto y con ansias, con hambre reprimida por años, con la certeza de que ya no quería ser jamás una sombra, y sí una mujer ardiente y completa. El peso de la culpa es algo que no se puede describir con palabras simples. Es como llevar una piedra enorme en el pecho que te aplasta cada vez que respiras, cada vez que miras a tus hijos a los ojos, cada vez que finges normalidad, mientras tu mundo interior se desmorona pedazo a pedazo. Después de aquella primera vez con Mauricio, cuando me tomó por detrás y sentí ese fuego subir por todo mi cuerpo, cuando le di con tanto gusto que aún me estremezco al recordarlo, supe que mi vida había cambiado para siempre. Pero lo que no sabía era el precio emocional que tendría que pagar por haber despertado de esa muerte en vida que había sido mi matrimonio. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones contradictorias. Por un lado, me sentía más viva que nunca. Mi cuerpo había recordado sensaciones que creía perdidas para siempre. Cuando me duchaba, al pasar la esponja por mi piel, todavía podía sentir el fantasma de sus caricias, el calor de sus manos explorando cada curva de mi cuerpo, con una reverencia que Osvaldo jamás me había demostrado. Me veía al espejo, y por primera vez en años me gustaba lo que veía. Una mujer de 41 años que todavía podía despertar deseo, que todavía tenía fuego en las venas. Pero por otro lado, la culpa me carcomía como un ácido. Cada vez que Renata me preguntaba por qué estaba tan distraída, cada vez que Diego me pedía ayuda con sus tareas y yo no podía concentrarme porque mi mente volaba hacia los brazos de Mauricio, sentía que estaba traicionando no solo a mi esposo, sino a mis hijos, a la familia que habíamos construido juntos durante tantos años. Me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, sudando frío, preguntándome qué clase de madre era, qué clase de mujer había llegado a ser. Osvaldo, en su indiferencia crónica, no notaba los cambios evidentes en mí. Seguía llegando a casa, tomando sus cervezas, viendo la televisión
y tratándome como si fuera parte del mobiliario. Pero yo había cambiado. Cuando él me buscaba en las noches, con esa rutina mecánica y sin amor que caracterizaba nuestros encuentros íntimos, yo cerraba los ojos y pensaba en Mauricio. Pensaba en cómo me había susurrado al oído que era hermosa, en cómo había tomado su tiempo para conocer mi cuerpo, en cómo me había hecho sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Era una tortura exquisita. Mi cuerpo respondía a los recuerdos mientras Osvaldo se movía sobre mí sin pasión, sin cuidado, sin siquiera mirarme a los ojos. Yo gemía, sí, pero no por él. Gemía recordando las manos expertas de Mauricio, la forma en que me había tomado por detrás, con tanta fuerza y a la vez con tanta ternura, cómo había hecho que el fuego subiera desde lo más profundo de mi ser hasta explotar en sensaciones que no recordaba haber sentido jamás. Las semanas pasaban y los encuentros con Mauricio se volvieron más frecuentes. Él aparecía con excusas variadas, que había olvidado una herramienta, que necesitaba revisar su trabajo, que quería asegurarse de que todo funcionara bien. Yo sabía que eran pretextos, él sabía que yo lo sabía, pero ninguno de los dos quería romper esa burbuja de deseo y complicidad que habíamos creado. Cada encuentro era más intenso que el anterior. Cada vez que me tomaba entre sus brazos, cada vez que su boca encontraba la mía, cada vez que me poseía con esa mezcla perfecta de pasión y respeto, sentía que moría y renacía al mismo tiempo. Pero el sufrimiento psicológico se intensificaba paralelamente al placer físico. Comencé a tener pesadillas donde mis hijos me miraban con decepción, donde Osvaldo me gritaba frente a todos los vecinos, donde yo quedaba sola, abandonada por todos, pagando el precio de haber elegido la pasión por encima de la responsabilidad. Me despertaba llorando, sintiendo que me ahogaba en mi propia traición, pero al mismo tiempo incapaz de renunciar a lo único que me hacía sentir viva. La paranoia se apoderó de mí. Cada timbre que sonaba me hacía saltar del susto, pensando que alguien había descubierto nuestro secreto. Cada mirada de las vecinas me parecía cargada de sospecha. Comencé a inventar excusas elaboradas para explicar por qué ciertos días estaba más arreglada, por qué a veces tenía esa sonrisa que no podía controlar, por qué mis ojos brillaban de una manera diferente. Vivía en un estado constante de alerta, como un animal acorralado que sabe que en cualquier momento puede ser descubierto. Renata, con esa intuición femenina que se desarrolla temprano, empezó a hacerme preguntas más directas. Mamá, ¿estás bien? Te veo diferente. ¿Pasa algo entre tú y papá? Yo le mentía, por supuesto. Le decía que todo estaba bien, que solo estaba cansada, que eran cosas de adultos que ella no tenía que preocuparse. Pero por dentro me moría cada vez que tenía que mirarla a los ojos y mentirle a mi propia hija, esa niña que me admiraba y confiaba en mí como el ejemplo de mujer que quería ser. Diego, más inocente pero igualmente perceptivo, notaba la tensión en casa. ¿Por qué papá y tú ya no hablan como antes? ¿Por qué cuando papá llega tú te vas a la cocina? Eran preguntas que no tenía cómo responder sin destruir la imagen que tenía de su familia, sin contaminar su infancia con los problemas de adultos que él no podía entender. El conflicto interno se volvía cada vez más insoportable. Durante el día, cuando estaba con Mauricio, me sentía completa, realizada, viva. Era como si hubiera encontrado la pieza que me faltaba, como si por fin hubiera recordado quién era yo antes de convertirme en esposa y madre. Él me trataba como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Exploraba mi cuerpo con una dedicación que me hacía temblar. Me hacía el amor de una forma que yo no sabía que existía. Cuando me tomaba por detrás, con esas manos fuertes pero delicadas, sentía que el fuego no solo subía por mi cuerpo, sino que también purificaba mi alma de años de negligencia y olvido. Pero por las noches, cuando estaba sola con mis pensamientos, cuando veía a mis hijos dormir, o cuando fingía dormir al lado de Osvaldo, la realidad me golpeaba como una bofetada fría. Estaba viviendo una mentira. Estaba traicionando a las personas que más amaba en el mundo por un momento de pasión, por unos minutos de sentirme deseada. ¿Valía la pena? ¿Era justo sacrificar la estabilidad de mi familia por mi propia felicidad? ¿Qué clase de madre pone sus deseos por encima del bienestar de sus hijos? Los remordimientos me atormentaban de maneras que nunca había experimentado.
Algunas noches me levantaba y me iba a la cocina a llorar en silencio, presionando una toalla contra mi boca para que nadie me escuchara. Lloraba por la culpa, lloraba por el miedo, lloraba por la confusión de sentirme tan feliz y tan miserable al mismo tiempo. Lloraba porque sabía que no podía seguir así para siempre, pero tampoco sabía cómo parar. El sufrimiento psicológico se intensificó cuando comencé a notar que algunas vecinas me miraban extraño. Doña Cida, la cotilla del barrio, había empezado a hacer comentarios sobre lo arreglada que me veía últimamente. Carmen anda muy elegante estos días. ¿No será que tiene algún pretendiente por ahí?, decía con esa sonrisa maliciosa que helaba la sangre. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que alguien atara cabos, antes de que mi mundo secreto se viniera abajo como un castillo de naipes. Cada encuentro con Mauricio se volvía más desesperado, más urgente. Sabíamos los dos que estábamos viviendo en tiempo prestado, que tarde o temprano tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos, pero no podíamos parar. El fuego que había encendido entre nosotros era demasiado intenso, demasiado necesario para mi alma seca, demasiado vital para mi existencia que había estado muerta durante tantos años. La traición tiene un sabor amargo que se pega al paladar y no se va nunca, sin importar cuántas veces trates de enjuagarlo con lágrimas o justificaciones. Pero también tiene otro sabor, uno dulce y adictivo, que te hace volver por más aunque sepas que te está destruyendo por dentro. Yo vivía entre esos dos sabores, entre la culpa que me desgarraba el alma y el placer que me mantenía viva. Cada día era una batalla entre la Carmen que había sido durante 20 años y la Carmen que Mauricio había despertado con sus caricias prohibidas. Los encuentros se volvieron más arriesgados, más desesperados. Ya no esperábamos excusas elaboradas. El deseo era demasiado fuerte, demasiado urgente. Bastaba con que Osvaldo saliera de casa para que yo corriera al teléfono y marcara el número que ya me sabía de memoria. ¿Puedes venir? Era todo lo que necesitaba decir. Y él venía, siempre venía, con esa sonrisa que me derretía y esas manos que conocían mi cuerpo mejor que yo misma. Una mañana de octubre, cuando el aire empezaba a volverse frío y las hojas caían como lágrimas doradas, Mauricio llegó más temprano de lo usual. Yo acababa de salir de la ducha, tenía el cabello mojado y llevaba puesto solo una bata de seda azul que hacía años no usaba. Cuando abrí la puerta y lo vi ahí parado, con los ojos encendidos de deseo, supe que ese día sería diferente. No dijimos ni una palabra. Me tomó entre sus brazos con una urgencia que hizo que mi corazón se disparara. Sus labios encontraron los míos con una pasión desesperada, como si fuera la última vez que íbamos a estar juntos. Sus manos recorrieron mi cuerpo por encima de la seda, delineando cada curva, cada valle, cada montaña de mi geografía femenina que él había aprendido a navegar con maestría. Carmen, susurró contra mi oído, su voz ronca de deseo. No puedo vivir sin ti. No puedo pensar en otra cosa que no seas tú. Sus palabras me llegaron directo al corazón, a ese lugar donde guardaba todos mis sueños rotos y mis esperanzas perdidas. Era lo que había esperado escuchar durante tantos años de boca de Osvaldo, palabras que nunca llegaron, pero que ahora caían como lluvia sobre mi alma sedienta. Me llevó hacia la sala, esa misma sala donde tantas noches había llorado en silencio mientras Osvaldo veía televisión sin mirarme. Pero ahora ese espacio se transformaba en nuestro santuario secreto, el lugar donde yo podía ser mujer sin apellidos, sin roles, sin cargas familiares. Solo Carmen, la mujer que ardía de deseo y que había encontrado en los brazos de un hombre más joven la pasión que creía perdida para siempre. Mauricio desató el cinturón de mi bata con una lentitud torturante. Sus ojos recorrían cada centímetro de piel que se revelaba, como si estuviera memorizando un mapa del tesoro. «Eres tan hermosa», murmuraba mientras sus labios seguían el camino que marcaban sus manos. «Tan perfecta, tan mía». Y en esos momentos yo me sentía suya completamente, entregada sin reservas, sin miedos, sin culpas. Esta vez fue diferente. No hubo prisa, no hubo urgencia. Se tomó su tiempo para explorar cada rincón de mi cuerpo, para despertar sensaciones que yo no sabía que existían. Sus manos trazaban senderos de fuego sobre mi piel, mientras sus labios me besaban con una devoción que me hacía temblar.
Cuando finalmente me tomó por detrás, con esa fuerza controlada que tanto me enloquecía, sentí que el fuego no solo subía, sino que me consumía completamente. «Dame todo», le susurré, sorprendiéndome a mí misma con la intensidad de mi deseo. «Tómame toda, hazme tuya». Y él obedeció. Me poseyó con una pasión que rayaba en lo salvaje, pero siempre con ese cuidado, esa ternura que lo distinguía de cualquier otro hombre que hubiera conocido. Le di con gusto, con hambre, con toda la sed acumulada de años de sequía emocional. Después, cuando yacíamos abrazados en el sofá, con nuestros cuerpos sudorosos y nuestras respiraciones entrecortadas, él me dijo algo que me partió el corazón. «Carmen, yo sé que esto no puede durar para siempre. Sé que tienes una familia, responsabilidades, pero quiero que sepas que nunca voy a olvidar lo que hemos vivido juntos. Me has enseñado lo que es amar de verdad a una mujer». Sus palabras me llenaron de una tristeza profunda porque sabía que tenía razón. Esta historia de amor prohibido tenía fecha de caducidad. No podía seguir viviendo en esa montaña rusa emocional, lastimando a las personas que más amaba por unos momentos de felicidad robada. Pero tampoco podía imaginarme volviendo a ser la Carmen invisible, la mujer que se conformaba con migajas de atención y caricias mecánicas. «No digas eso», le respondí, abrazándome más fuerte a su pecho. «No hablemos del final. Vivamos este momento como si fuera eterno». Pero incluso, mientras decía esas palabras, sabía que estaba engañándome a mí misma. El final se acercaba. Lo podía sentir en el aire, en las miradas cada vez más suspicaces de las vecinas, en las preguntas incómodas de mis hijos, en la creciente tensión en casa. Esa tarde, cuando Mauricio se fue, me quedé sentada en el sofá donde acabábamos de hacer el amor, con su olor todavía impregnado en mi piel, sus besos aún quemándome los labios. Me sentía completa y vacía al mismo tiempo, satisfecha y desesperada, feliz y miserable. Era una contradicción viviente, una mujer partida en dos que no sabía cómo reconciliar sus pedazos. Cuando Osvaldo llegó esa noche, me miró de una manera extraña. «¿Estás bien, Carmen? Te ves diferente». Por un momento pensé que había descubierto nuestro secreto, que de alguna manera podía oler la traición en mi piel, ver el adulterio en mis ojos, pero luego se encogió de hombros y fue hacia su sillón de siempre. «Debe ser que estás cansada. Las mujeres siempre están cansadas por algo». Esa noche, mientras fingía dormir al lado del hombre con quien había compartido 20 años de mi vida, pensé en lo irónico que era todo. Había encontrado el amor verdadero en los brazos equivocados, había despertado mi sexualidad en el momento menos conveniente, había descubierto quién era realmente cuando ya era demasiado tarde para cambiar mi vida sin destrozar la de otros. El fuego que Mauricio había encendido en mí seguía ardiendo, pero ahora también quemaba. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría el curso de mi existencia para siempre. La pregunta era, ¿tendría el valor de elegir mi propia felicidad por encima de todo lo demás? ¿O me conformaría una vez más con ser la mujer que todos esperaban que fuera, aun cuando eso significara volver a morir lentamente por dentro? El peso de un secreto puede llegar a ser tan asfixiante como el abrazo de un amante desesperado. Cada día que pasaba, cada encuentro clandestino con Mauricio, cada mentira que tenía que inventar para justificar mi nueva vitalidad, me acercaba más al precipicio donde sabía que tendría que saltar o caer. No había término medio, no había grises en esta historia pintada con los colores intensos de la pasión y la culpa, del deseo y la traición. Una tarde de noviembre, cuando las primeras lluvias de invierno comenzaron a golpear las ventanas de mi casa como lágrimas del cielo, recibí una llamada que heló la sangre en mis venas. Era mi hermana menor, Elena, quien vivía en Valencia y rara vez me contactaba sin una razón importante. «Carmen», me dijo con esa voz seria que usaba cuando tenía malas noticias, «he estado hablando con algunas amigas de Madrid y me han llegado rumores sobre ti, rumores que no me gustan nada». Mi corazón se detuvo por un instante. Las palabras se atascaron en mi garganta como piedras. «¿Qué tipo de rumores?», logré preguntar, aunque ya sabía la respuesta. «Dicen que andas con un hombre más joven, que lo ven entrar y salir de tu casa cuando Osvaldo no está. Carmen, por favor, dime que no es verdad. Piensa en tus hijos, en tu matrimonio. No puedes estar haciendo esa locura». La línea telefónica se llenó de un silencio pesado. Yo quería negarle todo, inventar alguna excusa, pero las palabras no salían.
El silencio fue mi confesión. Dios mío, Carmen, suspiró Elena. ¿En qué estás pensando? ¿Te has vuelto loca? Tienes 41 años, 2 hijos, una familia. No puedes estar jugando con fuego de esa manera. Pero yo ya estaba jugando con fuego desde hacía meses. Y ese fuego me había dado más vida en unas pocas semanas que 20 años de matrimonio muerto. Esa misma noche, después de colgar el teléfono con Elena, me senté frente al espejo de mi dormitorio y me observé detenidamente. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había sido 6 meses atrás. Tenía los ojos más brillantes, los labios más carnosos de tanto ser besados, la piel más luminosa. Mauricio no solo había despertado mi cuerpo, había resucitado mi alma. Pero esa resurrección venía con un precio que cada día se hacía más evidente. Al día siguiente, cuando Mauricio llegó como siempre, con esa sonrisa que podía derretir el hielo más resistente, le conté sobre la llamada de Elena. Su rostro se ensombreció y me tomó entre sus brazos con una ternura que me partió el corazón. «Carmen, mi amor», me susurró mientras acariciaba mi cabello. Sabíamos que este momento llegaría. No podemos vivir en esta burbuja para siempre. Sus palabras eran ciertas, pero eso no las hacía menos dolorosas. «Pero no quiero perderte», le dije, abrazándome a él como si fuera mi salvavidas en medio de una tormenta. «No quiero volver a ser la mujer invisible que era antes de conocerte». Esa tarde hicimos el amor con una desesperación diferente, como si fuera la última vez. Cada caricia tenía el sabor agridulce de la despedida. Cada beso era una promesa que sabíamos que no podríamos cumplir. Cuando me tomó por detrás, con esa pasión que había aprendido a conocer tan bien, cuando sentí el fuego subir por todo mi cuerpo como un volcán en erupción, supe que le estaba dando no solo mi cuerpo, sino también mi corazón completo, mi alma entera. «No me olvides jamás», le susurré mientras nuestros cuerpos se movían en perfecta sincronía. «Promete que nunca me olvidarás». Él respondió con besos ardientes, con caricias que grababan su nombre en mi piel, con palabras de amor que se quedaron tatuadas en mi memoria para siempre. Los días siguientes fueron un calvario. Las miradas de las vecinas se volvieron más obvias, más cargadas de juicio silencioso. Doña Sida había dejado de disimular y ya no se molestaba en bajar la voz cuando hacía comentarios sobre mi nueva actitud. Renata, cada vez más observadora, empezó a hacerme preguntas directas que yo no sabía cómo responder sin mentir descaradamente. «Mamá, ¿por qué ese señor viene tan seguido a casa?», me preguntó una tarde mientras hacíamos la cena juntas. «Las vecinas dicen cosas raras. Mi hija, de 16 años, me estaba confrontando con una madurez que me asustaba». «¿Qué tipo de cosas dicen?», logré preguntar, aunque temía la respuesta. «Dicen que tú y él, que ustedes...» Renata no pudo terminar la frase, pero sus ojos lo dijeron todo. Vi en ellos una mezcla de confusión, decepción y miedo que me atravesó como una daga. Mi propia hija estaba empezando a sospechar de mí, a verme no como su madre ejemplar, sino como una mujer capaz de traicionar a su familia. Esa noche, cuando me acosté al lado de Osvaldo, él me sorprendió con una pregunta que me heló la sangre. «Carmen, ¿hay algo que quieras contarme?». Su voz sonaba diferente, menos indiferente, más alerta. «¿De qué hablas?», respondí, tratando de sonar natural mientras mi corazón se aceleraba peligrosamente. «Las vecinas hablan mucho últimamente. Dicen que hay un hombre que viene mucho por aquí cuando yo no estoy». Osvaldo se incorporó en la cama y me miró directamente a los ojos por primera vez en meses. «Espero que sean solo chismes maliciosos, porque si descubro que hay algo de verdad en eso...». No terminó la amenaza, pero el mensaje era claro. Me quedé en silencio, fingiendo estar ofendida por sus sospechas, pero por dentro sabía que el juego había terminado. Ya no se trataba solo de rumores de vecinas cotillas. Mi propio marido había empezado a sospechar. Mi hija hacía preguntas incómodas, y yo vivía en un estado constante de ansiedad que me estaba consumiendo por dentro. Al día siguiente llamé a Mauricio y le pedí que no viniera por un tiempo. Necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer con mi vida antes de que todo explotara. Pero la separación física no disminuyó el fuego que ardía dentro de mí. Al contrario, la ausencia hizo que lo extrañara con una intensidad que rayaba en lo desesperante. Una semana sin verlo se sintió como un año. Una semana sin sus besos
sin sus caricias, sin sentir su cuerpo contra el mío, sin esa manera única que tenía de hacerme sentir como la mujer más deseada del mundo. Era como si hubiera vuelto a ser la Carmen de antes, invisible, ignorada, muriendo lentamente de inanición emocional. Fue entonces cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. No podía seguir viviendo en esa agonía, en esa tierra de nadie entre lo que había sido y lo que podría ser. Tenía que elegir, o terminaba definitivamente con Mauricio y volvía a mi vida de antes, o daba el salto final hacia lo desconocido. La noche que tomé esa decisión, me miré nuevamente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada había cambiado otra vez. Ya no tenía esa luminosidad que Mauricio había despertado en mí, pero tampoco era la mujer apagada de antes. Era algo intermedio, algo roto, algo que necesitaba desesperadamente ser reparado o reemplazado por completo. Carmen, me dije a mi reflejo, tienes que decidir quién quieres ser por el resto de tu vida. No puedes seguir viviendo a medias, amando a medias, siendo feliz a medias. Y por primera vez en mucho tiempo, me escuché a mí misma con claridad. Sabía lo que tenía que hacer, aunque me aterrorizara las consecuencias. Hay decisiones en la vida que se toman con el corazón y hay otras que se toman con la razón. Pero las decisiones que realmente marcan el destino de una mujer se toman con las entrañas, con esa parte primitiva y salvaje que no entiende de convenciones sociales ni de responsabilidades familiares. Fue con las entrañas que decidí llamar a Mauricio esa tarde de diciembre, cuando la lluvia golpeaba mi ventana como los dedos impacientes de un amante. Necesito verte, le dije cuando contestó el teléfono. Mi voz sonaba diferente, más decidida, más desesperada. Necesito verte ahora, Mauricio. No mañana, no la próxima semana, ahora. Hubo un silencio del otro lado de la línea, y por un momento temí que hubiera cambiado de opinión sobre nosotros, que hubiera decidido que era mejor mantener las distancias. Carmen, murmuró finalmente, y en esas 2 sílabas escuché todo el deseo contenido de los días que habíamos estado separados. Voy para allá, dame 20 minutos. Colgué el teléfono con las manos temblando. 20 minutos para prepararme para lo que sabía que podría ser nuestro último encuentro, o el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Me duché con agua caliente, dejando que el vapor limpiara no solo mi cuerpo, sino también mis dudas. Me puse el vestido azul que él tanto admiraba, ese que abrazaba mis curvas y hacía que mis ojos se vieran más intensos. Me maquillé con cuidado, como si me estuviera preparando para una ocasión especial, porque de alguna manera sabía que lo era. Cuando tocó la puerta, mi corazón se desbocó como un caballo salvaje. Al abrir y verlo ahí parado, con el cabello mojado por la lluvia y los ojos encendidos de deseo, supe que había tomado la decisión correcta. No importaban las consecuencias, no importaba lo que pudiera pasar después. Lo único que importaba era ese momento, esa necesidad urgente de sentirme viva en sus brazos. Te he extrañado tanto, me susurró, mientras me abrazaba con una fuerza que me quitó el aliento. No he podido dormir, no he podido pensar en otra cosa que no seas tú. Sus manos recorrían mi espalda como si estuviera verificando que yo fuera real, que no fuera solo un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Yo también te he extrañado, le respondí, hundiendo mi rostro en su cuello para respirar ese aroma que se había vuelto mi droga favorita. He estado muriendo lentamente cada día sin ti, Mauricio. No puedo seguir así. No puedo vivir sin esto, sin nosotros. Esta vez no hubo palabras innecesarias, no hubo preliminares prolongados. Nos necesitábamos con una urgencia que rayaba en lo desesperante. Me llevó directo a mi dormitorio, ese mismo lugar donde durante años había fingido satisfacción con un hombre que ni siquiera se molestaba en mirarme durante el acto más íntimo que 2 personas pueden compartir. Pero con Mauricio todo era diferente. Sus ojos nunca se apartaban de los míos, sus manos conocían cada rincón secreto de mi cuerpo, su boca pronunciaba mi nombre como si fuera una oración sagrada. Cuando me desabrochó el vestido azul, cuando sus labios comenzaron a trazar senderos de fuego sobre mi piel, sentí que estaba renaciendo otra vez. Carmen, murmuró contra mi oído mientras sus manos exploraban las curvas de mi cintura. Quiero hacerte mía de una manera que nunca puedas olvidarme. Quiero que cada vez que otro hombre te toque, recuerdes cómo yo te toco a ti.
Sus palabras me encendieron de una forma que no creía posible. Era posesividad, sí, pero también era amor, pasión pura y deseo sincero. Me tomó con una intensidad que me dejó sin respiración. Esta vez, cuando me poseyó por detrás, cuando sentí ese fuego familiar subir desde lo más profundo de mi ser, fue diferente a todas las veces anteriores. Había una finitud en cada movimiento, una desesperación en cada gemido, una urgencia en cada caricia que hablaba de despedidas y de amores imposibles. Más, le supliqué, entregándome completamente a esas sensaciones que solo él sabía despertar en mí. Dame más, Mauricio, hazme tuya para siempre. Y él obedeció. Me amó con una pasión que trascendía lo físico, que tocaba las fibras más íntimas de mi alma. Le di con gusto, con hambre, con la certeza de que esos momentos se quedarían grabados en mi memoria hasta el día de mi muerte. Después, mientras yacíamos abrazados en esas sábanas que guardaban los secretos de nuestros encuentros clandestinos, él me hizo una propuesta que cambió todo. Carmen, vámonos juntos. Déjalo todo y vámonos. Podemos empezar una vida nueva en otra ciudad, donde nadie nos conozca, donde podamos ser felices sin escondernos. Sus palabras me golpearon como un rayo. Durante todos esos meses, había vivido en la fantasía de que nuestro amor podía existir en esa burbuja secreta, pero nunca había considerado realmente la posibilidad de abandonar mi vida, mi familia, mis hijos, por él. Mauricio, susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que seas feliz, respondió, acariciando mi rostro con esa ternura que me derretía. Te estoy pidiendo que no desperdicies el resto de tu vida con un hombre que no te valora, que no te ve, que no te ama como mereces ser amada. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de hacerte feliz todos los días, no solo en estos encuentros robados. La tentación era enorme. Imaginarme despertar cada mañana en sus brazos, sentir sus besos como lo primero del día, hacer el amor sin miedo, sin culpa, sin tener que inventar excusas. Era un sueño hermoso, pero era solo eso, un sueño. ¿Y mis hijos?, le pregunté, aunque ya sabía que esa era la pregunta que hacía imposible su propuesta. Tus hijos ya están grandes, Carmen. Pueden entender que su madre merece ser feliz. Y cuando vean lo radiante que eres conmigo, cuando vean cuánto te amo, van a apoyarte. Mauricio hablaba con la convicción de la juventud, con esa fe ingenua en que el amor puede vencer cualquier obstáculo. Pero yo tenía 41 años. Tenía la experiencia suficiente para saber que las cosas no eran tan simples. Necesito tiempo para pensarlo, le dije finalmente. Era mentira. Ya sabía cuál era mi respuesta, pero no tenía el valor de pronunciarla en voz alta, no mientras estaba desnuda entre sus brazos, todavía sintiendo el eco de nuestro amor en cada célula de mi cuerpo. Esa noche, después de que Mauricio se fue con la promesa de esperar mi respuesta, me quedé despierta hasta el amanecer. Pensé en mis hijos, en sus caras de confusión y dolor, si yo los abandonaba por un hombre 15 años menor que yo. Pensé en Osvaldo, que a pesar de todo seguía siendo el padre de mis hijos y mi compañero de tantos años. Pensé en mí misma, en la mujer que había sido, en la mujer que era ahora y en la mujer que podría llegar a ser. Al amanecer, mientras veía los primeros rayos de sol filtrarse por mi ventana, tomé la decisión más difícil de mi vida. Una decisión que sabía que me partiría el corazón, pero que también sabía que era la única correcta. No podía huir con Mauricio. No podía abandonar a mis hijos. No podía destruir mi familia por un amor que, por más intenso que fuera, había nacido en circunstancias equivocadas. Pero tampoco podía seguir viviendo la mentira que había sido mi matrimonio. Ya no podía fingir que Osvaldo me bastaba, que esa vida sin pasión ni respeto era suficiente para mí. Tenía que encontrar una tercera opción, un camino que me permitiera ser fiel a mí misma sin traicionar a las personas que más amaba. Las decisiones más difíciles de la vida son aquellas donde no hay respuestas correctas, solo opciones dolorosas. Esa mañana, después de una noche en vela donde reviví cada momento con Mauricio, cada caricia, cada promesa susurrada en la intimidad de mi dormitorio, supe que había llegado el momento de enfrentar la realidad. No podía seguir viviendo en ese limbo emocional que me estaba destruyendo por dentro, pero tampoco podía tomar decisiones precipitadas que lastimarían a personas inocentes. Llamé a Mauricio temprano.
antes de que los niños se despertaran, antes de que Osvaldo saliera al trabajo. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra mujer, a alguien más valiente y más decidida de lo que yo me sentía. Necesitamos hablar, le dije, pero no aquí, no en mi casa, en el parque junto a la fuente, a las 10. Cuando llegué al lugar de nuestro encuentro, lo encontré sentado en el mismo banco donde habíamos compartido largas conversaciones sobre la vida, el amor y los sueños perdidos. Verlo ahí, esperándome con esa expresión de esperanza mezclada con temor, me partió el corazón. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían todo entre nosotros, que después de esa conversación ya nada volvería a ser igual. Mauricio, comencé, sentándome a su lado pero manteniendo una distancia prudente, como si el contacto físico pudiera debilitar mi resolución. He pensado mucho en tu propuesta, en la posibilidad de irnos juntos, de empezar una nueva vida. Sus ojos se iluminaron por un instante, pero algo en mi tono le hizo comprender que no traía buenas noticias. No puedo hacerlo, continué, sintiendo cómo las palabras se me atragantaban. No puedo abandonar a mis hijos, Mauricio. No puedo ser la madre que los deja por un amor por más intenso que sea. Y cómo la esperanza se desvanecía de su rostro, cómo sus hombros se hundían bajo el peso de mi rechazo. Pero tampoco puedo seguir con Osvaldo, agregué rápidamente, antes de que él pudiera interpretar mis palabras como una elección definitiva por mi matrimonio. No puedo volver a ser la mujer invisible que era antes de conocerte. Tú me has enseñado lo que es el amor verdadero, la pasión real, lo que significa ser deseada y valorada como mujer. No puedo renunciar a eso, pero tampoco puedo huir de mis responsabilidades. Mauricio me tomó la mano, ese gesto simple que siempre lograba desatar una tormenta de sensaciones en mi interior. Entonces, ¿qué propones, Carmen? ¿Que sigamos así para siempre, encontrándonos a escondidas, amándonos en secreto? No creo que pueda soportar eso mucho más tiempo. Te amo demasiado para conformarme con migajas. Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón. Era injusto para él, era injusto para mí, era injusto para todos los involucrados. Pero en ese momento no veía otra salida, otra manera de honrar todos mis compromisos sin destrozar vidas inocentes. Voy a pedirle el divorcio a Osvaldo, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Voy a terminar este matrimonio muerto, pero voy a quedarme cerca de mis hijos. No puedo irme contigo a otra ciudad, Mauricio, pero puedo liberarme de esta relación que me está matando lentamente. ¿Y nosotros?, preguntó, con una vulnerabilidad en la voz que me llegó directo al alma. ¿Qué va a pasar con nosotros, Carmen? Esa era la pregunta que yo también me había hecho toda la noche, la pregunta para la cual no tenía una respuesta satisfactoria. No lo sé, confesé honestamente. Solo sé que primero necesito liberarme de esta situación, encontrar mi propio camino, descubrir quién soy cuando no estoy definida por ser la esposa de alguien o la amante de alguien más. Necesito aprender a ser Carmen, simplemente Carmen. Nos quedamos en silencio por un largo rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sabía que le estaba pidiendo que esperara sin prometerle nada a cambio, que apostara por un futuro incierto conmigo. Era egoísta de mi parte, pero era lo único que podía ofrecerle en ese momento. Te esperaré, dijo finalmente, levantando mi mano hacia sus labios para besarla con esa ternura que siempre me desarmaba. No sé por cuánto tiempo podré hacerlo, pero te esperaré, porque lo que hemos vivido juntos es real, Carmen. Es el amor verdadero, y eso no se encuentra 2 veces en la vida. Esa tarde llegué a casa con una determinación que no había sentido en años. Osvaldo estaba en su lugar habitual, frente al televisor con una cerveza en la mano, ajeno por completo a la revolución que se había gestado en el corazón de su esposa. Lo miré como si fuera la primera vez, como si estuviera viendo a un extraño que había compartido mi cama durante 20 años sin conocerme realmente. Osvaldo, le dije, apagando el televisor de un movimiento decidido, tenemos que hablar. Él me miró con fastidio, molesto por la interrupción de su rutina sagrada, pero algo en mi tono le hizo comprender que esta conversación era diferente a todas las que habíamos tenido antes. Quiero el divorcio, anuncié sin rodeos, sintiendo cómo las palabras liberaban un peso enorme que había estado cargando en el pecho durante meses. Este matrimonio se acabó hace años, Osvaldo. Solo hemos estado fingiendo, viviendo como extraños en la misma casa.
La reacción fue inmediata y explosiva. Se levantó del sillón como si lo hubieran pinchado, con los ojos desorbitados y el rostro enrojecido por la sorpresa y la indignación. ¿De qué carajo estás hablando, Carmen? ¿Te has vuelto loca? Nadie en mi familia se ha divorciado jamás. Pues yo seré la primera. Respondí con una calma que me sorprendió. Ya no puedo seguir viviendo esta mentira, Osvaldo. Merezco ser feliz, merezco ser amada de verdad, y ninguno de los dos puede darle al otro lo que necesita. La pelea que siguió fue épica, con gritos, acusaciones, lágrimas y reproches que habían estado acumulándose durante décadas. Él me acusó de ser una mujer desnaturalizada. Yo le eché en cara años de indiferencia y negligencia emocional. Fue catártico y doloroso al mismo tiempo, como limpiar una herida infectada que duele, pero que necesita ser curada. Cuando finalmente el humo se asentó y ambos quedamos exhaustos por la intensidad de la confrontación, algo había cambiado irreversiblemente entre nosotros. Ya no éramos marido y mujer fingiendo amor. Ahora éramos dos extraños que habían compartido una vida y que necesitaban encontrar la manera de separarse con dignidad. Esa noche, por primera vez en meses, dormí tranquila. No porque mi futuro fuera claro o porque las cosas fueran a ser fáciles a partir de ahora, sino porque finalmente había encontrado el valor de ser honesta conmigo misma y con los demás. El fuego que Mauricio había encendido en mí no se había apagado, al contrario, se había transformado en una llama diferente, una que me iluminaba el camino hacia la libertad. 30 años han pasado desde aquella decisión que cambió el rumbo de mi existencia para siempre, y hoy, a mis 73 años, puedo decir con certeza que fue la elección más valiente y más dolorosa de mi vida. El proceso de divorcio fue un calvario que duró meses, lleno de lágrimas, reproches y momentos de duda donde me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que recordaba la sensación de estar muriendo lentamente en aquel matrimonio sin amor, cada vez que rememoraba el fuego que Mauricio había encendido en mis entrañas, sabía que no podía dar marcha atrás. Mis hijos, Renata y Diego, sufrieron más de lo que cualquier madre hubiera querido. Renata, con su madurez prematura de adolescente, me confrontó una noche con lágrimas en los ojos. «Mamá, todo esto es por ese hombre que venía a casa». No pude mentirle. Le conté la verdad, adaptada para sus 16 años, sobre el amor, la pasión y la necesidad de una mujer de sentirse viva. Lloró, me gritó, me dijo cosas horribles que una hija no debería decirle nunca a su madre. Pero también, días después, me abrazó y me susurró: «No entiendo todo lo que hiciste, pero entiendo que eras muy infeliz, mamá». Diego, mi pequeño de 14 años, simplemente se refugió en el silencio durante semanas. Verlo caminar por la casa como un fantasma, evitando mirarme a los ojos, me partía el corazón más que cualquier insulto que Osvaldo pudiera gritarme. Pero los niños son resilientes, más de lo que los adultos creemos, y poco a poco fueron adaptándose a la nueva realidad. La separación física de Mauricio fue la parte más difícil de todo el proceso. Durante los meses que duró el divorcio, acordamos no vernos, no llamarnos, no alimentar una llama que ya había causado suficiente daño, pero las noches eran interminables. Me despertaba con el cuerpo ardiendo, recordando sus manos recorriendo mi piel, su manera única de hacerme sentir como la mujer más deseada del universo. Recordaba vívidamente esa última vez que me tomó por detrás, con esa pasión desesperada de quien sabe que está viviendo un adiós, como el fuego subía por todo mi ser mientras le daba mi cuerpo con una entrega que jamás había experimentado con ningún otro hombre. Cuando finalmente los papeles del divorcio estuvieron firmados y sellados, cuando oficialmente dejé de ser la señora de Osvaldo Pérez para volver a ser simplemente Carmen Lucia, me encontré en una situación que no había anticipado completamente: la soledad. No era solo la ausencia física de una pareja, sino la soledad existencial de una mujer de 42 años que tenía que redefinir quién era fuera del contexto del matrimonio y la maternidad. Mauricio esperó, como había prometido. Durante 8 meses esperó mientras yo navegaba las aguas turbulentas del divorcio y la reconstrucción de mi identidad. Cuando finalmente lo llamé, cuando le dije que estaba libre,
pero que necesitaba tiempo para encontrarme a mí misma antes de entregarme a otra relación, su respuesta me sorprendió. Carmen, en estos meses sin ti he entendido algo importante. Te amo, pero también he crecido. Ya no soy el mismo hombre de 26 años que se enamoró perdidamente de una mujer casada. Ambos necesitamos tiempo para descubrir quiénes somos ahora. Nos vimos algunas veces durante los meses siguientes. Hicimos el amor con la misma pasión de siempre, pero había algo diferente en la atmósfera, algo que hablaba de finales más que de comienzos. Una tarde de primavera, mientras yacíamos abrazados después de habernos entregado el uno al otro, con esa hambre que jamás parecía saciarse, él me dijo: Carmen, creo que llegó el momento de dejarte ir de verdad. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Quiero decir que lo nuestro fue hermoso, fue real, fue necesario para ambos, pero fue un amor de transición, un amor que nos enseñó quiénes podíamos ser, no con quién íbamos a pasar el resto de nuestras vidas. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Tenía razón. Nuestro amor había sido el puente entre la mujer que había sido y la mujer que estaba destinada a ser. Mauricio se casó 2 años después con una mujer de su edad, una maestra dulce y comprensiva, que le dio los hijos que yo nunca podría darle. Yo seguí soltera durante varios años, concentrándome en reconstruir mi relación con mis hijos, en encontrar mi camino profesional, en aprender a ser feliz conmigo misma. Tuve algunas relaciones, algunas más significativas que otras, pero nunca volví a experimentar esa pasión arrolladora que había compartido con él. A los 50 años conocí a Alberto, un hombre viudo de mi edad, que me enseñó que el amor puede ser sereno sin ser aburrido, profundo sin ser tormentoso. Con él compartí 15 años hermosos hasta que la muerte nos separó. Pero incluso en esos años de felicidad tranquila, guardé en mi corazón los recuerdos de aquel amor prohibido que me había devuelto a la vida. Hoy, a los 73 años, cuando miro hacia atrás sin arrepentimientos ni remordimientos, entiendo que cada decisión que tomé fue necesaria para convertirme en la mujer que soy ahora. Una mujer completa, realizada, que supo elegir la pasión por encima de la comodidad, que tuvo el valor de arriesgar la seguridad por la posibilidad de ser feliz de verdad. Renata, ahora una mujer exitosa de 46 años, me dijo hace poco: Mamá, tardé años en entenderte, pero ahora que soy madre y esposa, admiro el valor que tuviste de elegirte a ti misma cuando todas las expectativas sociales te pedían que te sacrificaras. Me enseñaste que las mujeres tenemos derecho a ser felices, no solo a hacer felices a otros. Diego, mi eterno pequeño, que ahora es un hombre de 44 años, también hizo las paces con mi pasado. Mamá, tú nos enseñaste que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él, pero también que a veces amar significa saber cuándo soltar. Si les cuento esta historia hoy, no es para glorificar el adulterio o para justificar la traición. Se las cuento porque creo firmemente que todas las mujeres merecen saber que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismas, para exigir el amor y el respeto que se merecen, para despertar esa llama interior que las hace sentirse vivas y plenas. El fuego que Mauricio encendió en mí cuando me tomó por detrás aquella primera vez, cuando sentí subir por todo mi cuerpo sensaciones que creía perdidas para siempre, cuando le di con tanto gusto que todavía me estremezco al recordarlo, ese fuego nunca se apagó completamente. Se transformó en una llama diferente, más madura, más sabia, que me ha iluminado el camino durante todos estos años. Queridas mujeres que me escuchan, no permitan que nadie apague su fuego interior. No se conformen con migajas cuando merecen el banquete completo. Y si algún día sienten que están muriendo lentamente en una vida que no les pertenece, recuerden mi historia y tengan el valor de elegirse a ustedes mismas, cueste lo que cueste, porque al final de la vida, lo que más duele no son los riesgos que tomamos, sino los que no nos atrevimos a